Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y se realizó un importante foro internacional por la paz, la vida y la democracia, como también en rechazo al paquetazo neoliberal. Hubo varios expositores, tanto nacionales como internacionales, durante estas jornadas. Por eso, la noche de hoy escucharemos algunos de ellos. Comenzamos esta ronda de intervenciones con Adolfo Pérez Esquivel, quien es Premio Nobel de la Paz. Escuchemos. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y esto en Colombia está ausente. Yo, aparte del Servicio Paz y Justicia, soy miembro permanente del Tribunal Permanente de los Pueblos, el antiguo Tribunal Bertrand Russell, de lo que también es miembro Javier Giraldo, el sacerdote que está luchando permanentemente en Colombia por la vigencia de los derechos humanos. Hemos apoyado los acuerdos de paz, hemos estado en Colombia. Ustedes recordarán que hubo un plebiscito que se perdió por la gran resistencia a que avancen los acuerdos de paz, como ahora también el actual presidente lo ha manifestado, destruir los acuerdos de paz y la matanza de aquellos exguerrilleros que estaban de acuerdo con los acuerdos de paz. Y esto lógicamente tiene nombre y apellidos. Es Álvaro Uribe, pero también el intervencionismo permanente de los Estados Unidos en Colombia, donde tiene 7 bases militares. Y tenemos que preguntarnos cómo alcanzar la paz en Colombia con esas bases militares y la destrucción de los acuerdos de paz. Hemos acompañado en ese entonces también al presidente Santos para promover y avanzar. Ahí estaba también Piedad Córdoba y muchísimos representantes de varios países para fortalecer los acuerdos de paz. Lamentablemente hay antecedentes en Colombia. Tengan en cuenta que durante muchísimos años en Colombia se impidió los acuerdos de paz. Y la paz no se regala, vuelvo a insistir, la paz se construye con la participación del pueblo, con el derecho de verdad y de justicia. Es cierto lo que decía la compañera, la necesidad de los trabajadores, pero si no vamos al problema central del conflicto, al desplazamiento interno de los trabajadores, de los campesinos, que le quitan las tierras, que están hacinados, el exilio colombiano, esto seguimos, lo que lo dice el Tribunal Permanente de los Pueblos, es un genocidio permanente del pueblo colombiano. El tribunal lo señala esto con mucha claridad. Hemos participado en muchas visiones, yo he sido el presidente del Tribunal de los Pueblos también en Colombia, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando en el Cauca, en Antioquia, en Mariño. Hace poco tiempo fue otra delegación y se encontró con muchísimas dificultades.
la gravísima violación de los derechos humanos, pero también el silencio, la inoperancia de los organismos internacionales. Tengo que hablar que de Naciones Unidas, tengo que hablar de la Organización de los Estados Americanos, con sus debilidades, con su falta de respuesta y la demora en actuar con claridad y con precisión. Ya no hay que seguir investigando más en Colombia, ya esas investigaciones están realizadas. Y voy a poner un ejemplo. Hace ya unos años, no recuerdo qué año fue, hemos hecho con juristas un trabajo de investigación sobre Colombia, cuando un ex jefe de la policía, creo que se llamaba Maneses, lo hicimos en Buenos Aires, donde fue registrado todo y lo mandamos a la Corte Suprema de Colombia, donde se ponían en evidencia los grupos parapoliciales, paramilitares, el entrenamiento en la hacienda de Santiago Uribe. Esto es trágico. Esto la Corte Suprema de Justicia no lo puede ignorar. Aquí hay hechos, hay responsabilidades. El pueblo colombiano no puede seguir sufriendo y es cierto que la represión no es solo con un Estado beligerante, sino que esto atacó y generó el enemigo interno. El enemigo interno en Colombia son los trabajadores, son los campesinos. Le quitan las tierras para entregarlas a las grandes corporaciones. Este mecanismo malvado, perverso, de aplicar a los pueblos también se hizo en Guatemala. Así que no estamos aquí, son políticas que se están extendiendo en todo el continente latinoamericano, de opresión, de miseria. No somos países pobres, somos países ricos, empobrecidos y saqueados por la voracidad de los grandes intereses económicos. El neoliberalismo, la política de Estados Unidos en el continente, que se considera el amo y señor de todos los pueblos latinoamericanos, lo considera desde la época de Monroe su patio trasero, y no somos el patio trasero de nadie. Y aquí la resistencia de los pueblos, cuando hay un país que se opone a los intereses norteamericanos, enseguida viene la represión, los bloqueos. Ahí lo tenemos: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ellos dictan qué tipo de democracia hay que vivir, pero no habla nada de Colombia. Ese es el tipo de democracia, de sometimiento, de persecución, de silenciamiento, con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Y permítanme, compañeros y compañeras trabajadores, señalar lo siguiente. Cada uno y una de ustedes sabe perfectamente lo que son los monocultivos. Los monocultivos de soja, de maíz, de trigo, de pinos, estos que piensan que eso se llama desarrollo. No, eso se llama explotación de los bienes y recursos de la madre tierra. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos estos que acabo de señalar. Es el monocultivo de las mentes y los tóxicos de la propaganda, manejado por los grandes medios de comunicación, que dicen: estos son países democráticos, estos no son países democráticos, porque van contra la filosofía y contra la geopolítica de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, con esto podemos seguir hablando mucho, pero hoy está en grave peligro los acuerdos de paz en Colombia. No quieren que esto avance y así los van matando. Hagamos memoria, porque la memoria no es para quedarnos en el pasado, la memoria nos ilumina el presente y es en este presente donde tenemos que trabajar para revertir esta grave situación. No, el caso del M-19.
que lo fueron matando uno por uno y están repitiendo la misma metodología de repetir las muertes y bloquear los acuerdos de paz. Entonces, es pedir y todos los esfuerzos que podamos hacer para llevar a la conciencia colectiva y que las potencias que tienen, digamos, la fuerza como para revertir esto, actúen. Al Consejo de Europa, terminar con las negociaciones comerciales con Colombia. No se atreve a hacerlo. Porque los negocios son negocios. Entonces hay que revertir esto. Pero fundamentalmente la unidad del pueblo colombiano. La unidad en la diversidad. No todos tenemos que pensar igual, pero todos tenemos que pensar por la paz, la vida y la democracia del pueblo colombiano. No es posible tanto horror, tantas muertes. Por eso el Tribunal Permanente de los Pueblos señala a Colombia como un Estado genocida. Iván Duque tiene la responsabilidad, como la tiene Álvaro Uribe, Pastrana y tantos otros que ocultos en el silencio están destruyendo. Los campesinos, yo he estado en los asentamientos y he hablado con campesinos que están aislados, les han quitado las tierras para entregar la mano de las grandes corporaciones. ¿Qué pasa en el Cauca con los pueblos originarios? Las persecuciones y las matanzas de los pueblos originarios. Hay que terminar con eso, pero hay que denunciarlo y hay que pedir la intervención internacional a Colombia, que el pueblo colombiano es quien debe resolver su problema con la solidaridad internacional. Así los defensores de los acuerdos, se cumplen 5 años de estos acuerdos de paz y realmente es muy triste, es muy doloroso ver que este gran esfuerzo que se hizo desde La Habana con el apoyo para poder avanzar en los acuerdos de paz no se pueda concretar. Hay muchos trabajadores de derechos humanos en Colombia que están siendo víctimas de la violencia, de esa violencia social, política. Y tenemos que revertir esto, buscar los caminos de unidad. Tenemos que unirnos a nivel latinoamericano para que Colombia vuelva a ser un país libre y soberano, no una democracia vacía de contenido. Yo no creo tanto en esta democracia delegativas. Tenemos que construir democracias participativas donde el pueblo ponga límite al abuso del poder. Y también hacer un fuerte llamado al Poder Judicial. No puede ser cómplice del genocidio que está sufriendo el pueblo colombiano. Así que les deseo mucha fuerza, mucha voluntad y toda la solidaridad al pueblo colombiano que venimos acompañando desde hace muchísimos años. Así que mucha fuerza y mucha esperanza por los caminos de liberación. Hoy es un país sometido, torturado, perseguido, donde se impone el miedo. Y esto no es una democracia. La democracia tiene que llevar al derecho y la igualdad para todos y todas, y no para algunos. El derecho de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de los pueblos originarios a sus territorios. Tenemos que cambiar esta mentalidad cuando hablamos de un desarrollo, que no es desarrollo, es explotación. Y por eso le están quitando las tierras para la explotación de las grandes corporaciones extranjeras. Es esto lo que puedo compartir con ustedes. Lo hago dolorosamente porque quiero y acompaño al pueblo colombiano desde hace muchas décadas. Y les deseo lo mejor. Y les agradezco también por este encuentro que puede llevar claridad al pensamiento, pero fundamentalmente sumar acciones para apoyar la vida, la dignidad
del pueblo colombiano. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche compartiendo con ustedes algunas de las intervenciones realizadas durante el Foro Internacional Paz, Vida y Democracia, rechazo al paquetazo neoliberal, evento que tuvo intervenciones de diferentes líderes nacionales e internacionales. Escuchemos a continuación a la senadora Ángela María Robledo en su intervención. A la Confederación Sindical de las Américas y a todas las organizaciones que concurren a este espacio de reflexión a propósito de los 5 años del Acuerdo de Paz, de lo que significó y sigue significando ese estallido, que como bien lo dice Francisco, se inició, yo diría incluso Francisco, desde el 2018, cuando millones de jóvenes en Colombia salieron a pedir más recursos para la educación. Luego el 2019 que nos llevó a las calles de manera contundente y luego ese 28 de abril cuando estalló este país con esa participación ciudadana y esa protesta. Es un gusto estar aquí, gracias por la solidaridad. Es muy importante sentir que estamos rodeados, querido William, querido Wilson, y un saludo también muy especial al maestro Premio Nobel de la Paz y a ese bello viejo Pepe Mojica, a Pérez Esquivel, a Pepe Mojica y a quienes nos van a acompañar en este panel. Una de las cosas que yo celebro con esta invitación, querido Francisco, es que durante todo el tiempo que yo he estado en el Congreso de la República y de manera muy especial en este último tiempo con la bancada de la oposición, se estrechó de manera muy significativa el trabajo con el sindicalismo en Colombia. Y el momento, yo diría, cumbre, síntesis de consolidación fue el estallido social. No solo porque estuvimos allí para proteger la protesta, para discutir sobre los elementos programáticos, sino también porque fue un proceso que preparamos durante muchos meses y el resultado fue una Colombia entera que se volcó a las calles para exigir vivir en paz, proteger la vida
y defender esta precaria democracia. Un saludo muy especial también a quienes están aquí presentes, a quienes hoy, en esta fruto de la pandemia, para bien y para mal, están conectadas a través de tantas plataformas y nos permite llegar a tantos lugares del mundo. Yo quisiera referirme en esta intervención a 3 puntos. Pido que por ahí me pongan un letrerito para que no me vaya a pasar del tiempo. El primero es quizá recordar a muy grandes rasgos, a muy grandes trazos, cuál es este país en el que vivimos. El segundo, un muy somero balance agridulce de lo que está ocurriendo con el acuerdo de paz. Y por último, los retos no solo para el 2020, sino para el futuro de este país que tanto nos duele y que tanto queremos. Lo primero es decir que Colombia, y lo digo y lo repito en tantos escenarios, ha sido un país de guerras. Pasamos del siglo XIX al siglo XX con la guerra de los mil días. En el siglo XX tuvimos la violencia interpartidista entre liberales y conservadores, una violencia que se selló con el Frente Nacional, pero que dejó múltiples heridas, porque no tocó la estructura económica, social y política de Colombia y cerró la participación de cualquier forma de expresión democrática, de oposición y de izquierda, lo cual dio origen seguramente, y cuando se lee algo de este recoger el origen de la rebeldía, de la insurgencia en Colombia, de las FARC hoy comunes, del ELN, del EPL y más tarde del Quintín-Lame, ahí están muchas de sus raíces en ese país que cerró ese espacio político. Pasamos del siglo XX al siglo XXI con otra guerra, con la guerra de guerrillas, envenenada y contaminada, como bien lo decía Bárbara y el maestro Pérez Esquivel, por el narcotráfico. Una guerra de guerrillas que nos ha impedido conocer exactamente qué pasó, una guerra de guerrillas que permitió las grandes alianzas entre las élites y el paramilitarismo en Colombia, y que una de sus más execrables expresiones, solo una, es la de las ejecuciones extrajudiciales que hoy hacen tránsito en la JEP y que seguramente, es mi deseo, nos permitan llegar a reconocer qué ha significado un hombre como Álvaro Uribe en este país y el uribismo como una fuerza que ha librado esta contienda guerrera contra viento y marea y de cualquier manera para hacerlo. Esta guerra de guerras ha significado en nuestras subjetividades, no es un asunto solo de macro relatos, sino en nuestras subjetividades ha significado estar anclados en un mundo de las emociones donde ha primado el odio, la venganza, el miedo, la rabia humillada, como lo dice Bauman. Unas violencias que han afectado ese mundo de las emociones y que nos han vuelto un país donde el distinto se ha convertido en un enemigo, es un antagonismo que busca exterminar a los otros y que tiene su más bella referencia, digo yo, en ese texto maravilloso de 100 años de soledad, de unos aurelianos Buendía que libran guerras de guerras, que su principal dolor era no poder amar, y unas Úrsulas Iguarán que desde esa casa enorme de Macondo cuidaba la prole, cuidaba la vida y se enfrentó a la peste del olvido. Una segunda consideración es la existencia de una clase política centenaria, elitista, guerrerista, en ocasiones mafiosa, con cercanías cada vez más claras a las prácticas violentas, al paramilitarismo, con algunas excepciones entre los partidos políticos como fue la Revolución en Marcha, un bipartidismo entre liberales y conservadores que hoy se despliega en partidos políticos con nombres como Cambio Radical, como el uribismo, como las fuerzas ultraderechas cristianas, donde
se van estrechando y van cerrando filas alrededor de una expresión de la ultraderecha, afincadas en las clanes políticos de los territorios, en la usurpación de los derechos políticos. Y por último, quisiera decir que una Colombia donde, como se ha planteado allí, es una democracia en peligro y peligrosa, una democradura, como dice Eduardo Galeano, peligrosa porque en aras de la democracia se nos ataca, se nos estigmatiza, se nos persigue, y en peligro porque la guerra convierte ese espacio democrático en un campo de disputa absoluta. Como ya se me va acabando el tiempo, quisiera decir de manera muy breve cuáles pueden ser los retos. Este acuerdo de paz lo apoyamos porque se asomó como una luz de esperanza para cerrar esta condición de país guerrero, de país mafioso, de país que no respeta la vida y que banaliza nuestra condición y dignidad, y a las mujeres se les convierte en la principal condición de amenaza sobre nuestra vida, que empieza por lo primero que tenemos, que es nuestros cuerpos. El enorme reto a quienes nos escuchan, a quienes están aquí, y se lo decía Francisco, es cerrar filas en una fuerza progresista en el 2022 para enfrentar este uribismo. El enorme reto es desarrollar el rostro sensible del Estado para que a las mujeres se nos reconozca no solo nuestra condición de trabajadoras remuneradas, sino de quienes desde la casa y en pandemia hemos sostenido la vida. El gran reto es, en medio de la fragilidad de la vida en Colombia, seguir resistiendo. Ahora ya no es tanto a parar para avanzar, viva el paro nacional, sino a votar para avanzar. Viva la paz, viva la vida, viva la democracia. Muchas gracias. Y en este Foro Internacional para la Paz, la Vida y la Democracia también estuvo el senador Wilson Arias. Escuchemos a continuación su intervención. Se me ha invitado, y yo de pláceme he concurrido un poco a hacer algunas referencias a la actualidad y a eso que tal vez podría yo renombrar, invocaba Pérez Esquivel, es decir, el estado de nuestra democracia y algunos de sus desarrollos palpitantes unos, regresivos otros, y que tienen que ver con formas de represión. Vengo de la ciudad de Cali, donde se hizo un despliegue pues, muy importante de ella, y de persecución a los actores que hemos acompañado este proceso en los últimos días, de modo que intentaré referirme a ellos reordenando un poco porque me ha atraído mucho las palabras de Pérez Esquivel respecto de este tema, de modo que quisiera iniciar señalando, subrayando lo que ha dicho, digamos, el estado de la democracia colombiana y las preguntas por el estado actual, por sus manifestaciones tan sentidas de jóvenes con los ojos reventados, de desaparecidos desde entonces que todavía no contamos con ellos, de las muertes, que se suman a ese listado luctuoso de excombatientes de las FARC, en fin, lo que se ha ilustrado aquí con lujo de detalles, en qué consiste el hacer trizas la paz, y que ciertamente, como lo ha invocado también mi buena compañera Ángela María, tiene todo un historial de violencia, de represión, de fracaso de proyectos de paz, un historial de guerra inenarrable. Yo quisiera empezar por decir un poco a modo de introducir algunas de mis explicaciones y de mis interrogaciones al propio tiempo acerca de lo que es eso que Pérez llama la democracia existente, inexistente, ¿no? Democradura, lo que algunos hablan como grados de democracia. ¿Qué significa eso en Colombia? Y entonces, no solo para nosotros, sino también para quienes nos acompañan desde otras latitudes con un espíritu solidario, empezar por decir que el estado de la democracia colombiana tal vez cargue con un fardo enorme, desde fundacional y reiterado, desde después de la
Constitución del 86 e incluso de la reforma constitucional del 91. Y es con un régimen presidencialista, que con motivo de la pandemia y de los hechos ha devenido en hiperpresidencialismo. Pero intentemos mirarlo para explicar lo que sucede después. Es decir, como otras configuraciones políticas de América Latina y del mundo, Colombia no se ha dado un régimen, una república parlamentaria a la usanza de otras naciones, con otras tradiciones, con otras culturas. No, en Colombia se impuso un régimen presidencialista que ha sido más o menos, ha tenido más grados de democracia o menos grados de democracia a distintas épocas. El mismo régimen presidencialista anterior a la Constitución del 91 permitió que tuviéramos periodos en los cuales en Colombia se decía que no había dictadura, pero presentábamos registros violentos superiores a los de otros países que sí la tenían en América Latina. Todos recordamos el Estatuto de Seguridad Turbay Camacho Leiva y lo que significó, reeditado, lo anticipo ahora, de manera inevitablemente, lo rememoramos con la asistencia militar recientemente expedida. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que la figura presidencial tiene un peso muy grande dentro de la estructura del poder, el Ejecutivo como tal, por encima de las otras ramas del poder público, díganoslo a nosotros, Congreso de la República, que literalmente no hemos podido sesionar en pandemia. Es decir, la estructura de poder le otorga al Ejecutivo una presencia y un peso específico enorme en relación con las otras ramas del poder público, al punto que tiene la posibilidad de designar no solamente a todos los organismos de control, como hoy nos duele tanto, es decir, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Consejo Nacional Electoral, Registraduría, incidir en la Corte Constitucional, tanto que esperan un cambio en la correlación de fuerzas para que la Corte sea uribista, incidir en el Consejo, en la Corte Suprema de Justicia, es decir, la totalidad del ordenamiento político, sino también en relación con el Congreso de la República y en dominios muy diversos. Es decir, el régimen presidencialista se manifiesta en las relaciones internacionales, porque lo que hay es un comité consultivo de expresidentes que puede ser convocado, dejado de convocar, inclusive para romper relaciones exteriores, para declarar guerras, en fin. Es decir, hay procedimientos absolutamente presidencialistas que ya, digamos que miraría con anhelos una monarquía republicana de siglos atrás. En materia fiscal, en materia tributaria, haga usted el proceso de conformación del presupuesto general de la Nación para ver cómo a los congresistas se le impone que cualquier modificación de la iniciativa presupuestal tiene que ser autorizada por el Ministerio de Hacienda. Un exabrupto que ocurre todos los días en el Congreso de la República. Tiene una dictadura presupuestal que es muy funcional a lo que decía Pérez Esquivel, es decir, el ordenamiento político institucional está ordenado para que acumulen los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los que detentan el poder. ¿Cómo lo detentan? Mediante mecanismos non santos y aun criminales, de modo que estamos en términos de democracia en una situación apremiante. Pero que podía ser el estado del arte que cualquiera pudiera describir antes de la pandemia, y esto quiero decírselo también a mis compañeros, sé que internacionalmente es también explicable y ocurre en otras latitudes, pero durante la pandemia en Colombia fue aprovechado de manera, digamos, muy artera por parte del establecimiento y del régimen en su conjunto para devenir el hiperpresidencialismo. Les hago notar que a pesar de todo lo anterior y por el hastío social que se sentía ya antes de la explosión social, por los innúmeros hechos de dolor del pueblo frente al estado de cosas económico, social, político, moral, de corrupción rampante y de incomodidad frente a estos hechos de represión burda, de sacrificio de los excombatientes y de los liderazgos sociales, lo que ocurrió fue que en el Congreso de la República por primera vez pudimos tumbar un ministro de Defensa, que se fue no por obra de la moción de censura formalmente hablando, sino por el ambiente político que se crea. Y se hace urgente en desarrollo de la pandemia mandar al Congreso de la República a un rincón y convertirlo, como en efecto ocurrió, en una especie de una red social harta que nadie quería ver. Es decir, un Congreso que venía haciendo debates importantes con esta correlación de fuerzas adversas, es arrinconado literalmente por un Zoom, por lo que ustedes le quieran llamar, como le quieran llamar.
Y es aprovechado el momento para expedir numerosos decretos que redundan en lo que decía Pérez, en lo que han dicho tantos, es decir, en la concentración del poder, en el manejo abusivo de la cosa pública para lograr mejores gabelas, para el sector financiero al que le dieron 40 billones de pesos en pandemia, entre tanto no había recursos para la renta básica, no había en general para la inversión social en momentos muy dramáticos de la sociedad, y ocurre el estallido social que ya todos sabemos. Pero me interesa describir lo que fue intentos de contrarreformas que fueron tumbados después, pero se produjeron, es decir, una contrarreforma pensional en medio de la pandemia que no se da por obra de las facultades de emergencia, pero que se da aprovechando oportunistamente la pandemia y la correlación de fuerzas, el confinamiento de la sociedad. La descarada acción gubernamental para favorecer a Bianca, a los amigos, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a los bancos, el encaje bancario disminuido en beneficio de un sector muy localizado de la economía, es decir, el menosprecio a la micro, pequeña y mediana empresa, la quiebra social que se produce, todo en medio de un hiperpresidencialismo enorme. Y viene el componente que se me ha pedido que le dé contexto y trate de subrayar, que es el tema de la asistencia militar. Pero antes quiero hacer una advertencia que me parece que es muy interesante. Antes de que se produjeran los hechos, en desarrollo de la protesta, el gobierno piensa en un documento COMPES de reactivación. En ese documento COMPES de reactivación quiero llamar la atención del mundo y de mi país al respecto, que se consignaba en su proyecto, que después se convirtió en documento final, un párrafo que creo que deberíamos releer. El gobierno precavía, disfrazado de reactivación, una determinación, decía algo así como para responder a los nuevos comportamientos esperados post pandemia, los nuevos comportamientos que esperaban la ciudadanía después de la pandemia, una elevación del pie de fuerza y de los mecanismos de represión. Antes de que se produzca la explosión social, pareciera ser que la fuerza pública y los organismos de inteligencia y su staff y sus tasques de pensamiento, el del ejército, el de la policía y el del gobierno juntos, calculaban la eventualidad de un estallido social, no solamente en Colombia, parece ser que en algunos países, y la respuesta a lo que precavían podía ocurrir no era dar mayor inversión social, es decir, ¿qué iba a pedir la gente en pandemia y pospandemia? Pues más hospitales, pues matrícula cero, pues renta básica, pues que les saciaran el hambre y sus necesidades apremiantes en momentos tan dolorosos de la vida de los pueblos. ¿Y qué prepara el gobierno nacional? En un documento oficial, prepara aceitar el aparato represivo, creo yo, más o menos, siguiendo también una lógica muy interesante que ya he escuchado en las anteriores intervenciones, algo así como que se reconoce que se ha perdido el consenso social, se reconoce que se ha perdido la legitimidad, la confianza legítima de la población. Y en atención a ello, en vez de hospitales, qué bueno el ESMAD, para no abandonar el modelo. Lo quiero dejar dicho como un marco de lo que ocurre, que ya ha sido tantas veces descrito durante la pandemia con los hechos de represión, pero también por brevedad del tiempo con la pospandemia. Fuimos objeto de una asistencia militar muy fuerte en varias regiones del país, la mía entre otras, cuando se desarrollaba, antes de que se produjera la declaración de asistencia militar, dijimos que lo que estaba ocurriendo en Cali y en el país, y lo dijimos desde los hechos, desde el campo donde estaba ocurriendo ese drama, pareciera ser que atendía a una especie de interés de convertir a Cali en un laboratorio nuevo de represión que dio lugar en lo que dio lugar. Los tiempos nos dan para decir lo que fue la asistencia militar y lo que en mi criterio son las matrices comunicacionales que se intentaron instalar de esa manera. Basta con decir que creo que jugaban a varias cosas. Uno, algo así como a diferenciar al ejército del escuadrón móvil antidisturbios, con funciones distintas. En varias comunas lograba el ejército el aplauso de la población cuando pasaba. Estas cosas pocas veces discutidas, pero lo quiero dejar dicho, porque no siempre tenemos ocasión de hablar de estos temas para decir lo que fueron las matrices comunicacionales que se desarrollaron en medio de los espacios más afligidos por esos hechos. Pero dos, creo yo, ya no solamente el terror que paraliza de los muchachos disparando en la calle y que no paralizó desde luego, pero esa intención de terror,
y lo otro es el miedo en general como instrumento. Y en esto quisiera tener la facultad de decir el miedo en Colombia o el miedo en Chile, el miedo en Colombia o el miedo en Cafarnaúm como instrumento. Durante largos meses la ciudad de Cali, primero sometida en desarrollo de la explosión social, a fenómenos especulativos de alimentos enormes, a la venezolana, ¿recuerdan? Usted está en paro y le elevo el precio de los alimentos y le acaparo y le especulo y hago operaciones deliberadas para crear una carestía alimentaria y unos hechos algo como un castigo, pero además la gestión municipal paralizada dentro de la pandemia, pero dentro de la explosión, pero no es después. Todavía tenemos vastas zonas de Cali sin semáforos, en mi opinión, para irritar a la población porque no puede traficar evidentemente a falta de algo alimental. Semáforos y una extraña ausencia de quienes debían resolverlo. Tengo la sospecha de que quieren convertir a algunas ciudades nuestras en una especie de ciudad gótica eterna, para que la gente llegue a la conclusión de que si hay nuevas explosiones sociales o qué peligro que se perpetúe una situación proclive a la expresión ciudadana callejera, y entonces ya demando orden, como lo hice antes, y nos venden miedo, ¿no? Nos crean miedo para vendernos seguridad y orden al estilo de lo que sabe hacer la ultraderecha colombiana. A todas esas solamente dejar dicho algo porque los tiempos se me fueron. Estoy muy preocupado por esto, pero dejo dicho. Creo que también hay un proceso de lawfare, de guerra jurídica contra algunos de quienes estuvimos en el paro, y no solamente contra nosotros, contra los sectores populares. La constante judicialización de los muchachos gratuita, es decir, sobre esto hay innúmeros testimonios de cómo están tratando a los muchachos. Se los llevan de sus casas, les hacen las trampas más brutales, con los montajes más oprobiosos, indecentes, desde la Fiscalía a esta hora en la ciudad de Cali, con los cargos más enormes, desproporcionados, que no se compadecen con un proceso jurídico. Ya habrá ocasión y solamente llamo la atención de ustedes y el que se adelantan. Mi buena amiga Ángela María conmigo compartiendo algunos procesos de esos disciplinarios. Creo que a vos ya te pasaron para comisión de ética. Yo sigo en la Procuraduría, en la Corte Suprema de Justicia, en la Comisión de Ética y otros procesos varios que valdría la pena volver a conversar porque son una especie de expresión muy a la colombiana del modo atrabiliario como está actuando la Fiscalía para poder dar con la casa de quienes nos indican de haber estado instigando, dicen ellos, el paro, y nosotros decimos solidarizándonos a tiempo con los jóvenes que están haciendo objeto de la asistencia militar más oprobiosa. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios.
El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y en el Foro para la Paz, la Vida y la Democracia también participaron líderes de diferentes países de América Latina. Escuchemos a continuación el saludo que envió Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores en Brasil. Escuchemos. Inicialmente agradecer esta invitación para participar de este importante movimiento que es la lucha por democracia plena, paz y vida en Colombia y en todos los otros países latinoamericanos que en grados diversificados, diferentes, tenemos una gran dificultad de ejercer nuestros derechos democráticos de forma plena. Acá en Brasil, todos ustedes lo saben, nosotros vivimos sobre una administración, un gobierno que es de extrema derecha, que ha intentado por varias veces aplicar en nuestro país un golpe de Estado para tornar el presidente Jair Bolsonaro dictador de nuestro país. Especialmente esto fue muy difícil durante la pandemia, pero nosotros, parlamentarios, la población, e incluso algunas de nuestras instituciones han estado en una posición de bloquear a este intento. Acá tenemos también una democracia muy limitada en que los derechos plenos no son efectivamente vividos por la población. Y esta pandemia, incluso el manejo que el gobierno Bolsonaro ha hecho fue algo extremadamente negativo, y puedo decir hoy que vivimos una tragedia sanitaria, económica, política y social. El Congreso brasileño ha instituido una comisión de investigación que ha terminado sus trabajos hace poco tiempo y que ha hecho una importante denuncia de cómo el gobierno de extrema derecha ha actuado para impedir que nuestro manejo fuera positivo. Y por esta razón, nosotros tenemos hoy más de 600,000 personas que han perdido sus vidas para la COVID-19. Pero esto solo nos muestra que nuestra solidaridad con otros países, con otros compañeros, se hace mucho importante, porque acá nosotros la necesitamos también. Tenemos en el año que viene una elección para presidente de la República, para el cambio del Congreso Nacional. Estamos con mucha esperanza de que podamos volver a un país plenamente democrático. Pero nosotros sabemos que la situación en Colombia es mucho más difícil. Es un país a donde avances importantes como los acuerdos de paz no fueran plenamente respetados. Por el contrario, están siendo todo el tiempo desrespetados. Aquellos que trabajaron por este acuerdo han sido permanentemente
perseguidos por el gobierno de extrema derecha también. Y acá queremos registrar nuestra posición de total solidaridad y en contra de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, a donde masacres, las muertes, las perseguiciones son muy importantes, y todos deseamos aquí repudiar de todas las formas esta conducta del gobierno y de las instituciones colombianas. Aquí también vivimos de una forma importante lo que ustedes hoy están viviendo, y que ha sido la manera que la derecha, incluso instituciones de otros países, han interferido en nuestra democracia, que es el conocido lawfare. Todos saben lo que ocurrió acá en Brasil en contra del presidente Lula, en contra del Partido de los Trabajadores y en contra de la izquierda con la llamada Operación Lava Jato, que ahora está claramente esclarecido que se trataba de una acción política. Su principal integrante es el juez Sérgio Moro. Es ahora, con la confirmación de sus intentos políticos, candidato a la presidencia de la República de Brasil. Estamos viendo con mucha preocupación lo que ocurre ahora en Colombia, cuando no solamente parlamentarios, importantes dirigentes de partidos políticos, mas especialmente personas que están a frente de los movimientos sociales pasan a ser también víctimas de este lawfare, que es una de las formas que las élites políticas y económicas de nuestros países han utilizado para perseguir, para reprimir y para impedir que el pueblo pueda tener en sus manos los destinos del país. Entonces también queremos aquí expresar nuestra solidaridad a los candidatos presidenciales progresistas que están siendo perseguidos, partidos progresistas como el Partido Colombia Humana de Gustavo Petro, que es un importante candidato para las próximas elecciones, las acciones contra senadores, diputados, que demuestran claramente que el Estado está actuando para preservar los intereses de las élites económicas y políticas del país. Acciones contra gobernadores e intendentes también. Entonces queremos aquí manifestar nuestro apoyo a todos ellos, nuestro repudio a estas acciones que transforman las democracias en meras representaciones de intereses de las clases dominantes. Y por último, también expresar nuestro apoyo a el Comité Nacional de Paro, que ha sido liderado por sindicatos y que ha presentado al Congreso Nacional muchos proyectos que buscan eliminar desigualdades importantes que existen en Colombia, así como existen en Brasil. Por ejemplo, están a luchar por una renta básica universal a todos, que pueda garantizar que puedan enfrentar las consecuencias de esta pandemia, del agravamiento de la pobreza, que puedan disminuir este sufrimiento de la población. También nuestro apoyo a reivindicación de que los derechos fundamentales de manifestación, de hacer las protestas públicas y pacíficas sean respetadas. Y acá nosotros del PT
manifestamos nuestra total solidariedad, incluso porque muchos manifestantes han sido asesinados pelas fuerzas de la represión policial en Colombia. Así como también pensamos ser importantes que toda la legislación que trata del retiro de las personas pueda ser justa y garantizar a los trabajadores todos los derechos sociales que son importantes. E incluso también el soporte a esta reivindicación para que podamos tener la reactivación de la actividad económica, especialmente para los pequeños y medios productores, las pequeñas y medias empresas. Entonces, acá manifestamos nuestra solidaridad. Agradezco otra vez a la invitación y quiero decir que estaremos al lado de todos aquellos que en Colombia, así como en Brasil, así como en Ecuador, así como en tantos otros países, estamos luchando por una América Latina efectivamente democrática, libre y que pueda ser ocupante de lo espacio importante que tenemos pela frente. Acá le mandamos también los saludos del presidente Lula, que ha estado en la última semana en Europa. Yo tuve la oportunidad de estar con él en el Parlamento Europeo y yo creo que hay una gran expectativa mundial, especialmente en toda la izquierda democrática, de que en Brasil, en Colombia, en todos nuestros países podamos avanzar para tener una democracia plena, porque América Latina es importante para esta importante disputa que estamos haciendo contra la extrema derecha en nivel mundial. Muchas gracias. Perdónenme por mi portuñol. Vamos finalizando esta noche de intervenciones del Foro por la Paz, la Vida y la Democracia realizado el pasado 22 y 23 de noviembre, escuchando a continuación a Miguel Urbán, quien es parlamentario europeo. Escuchemos. Para mí la verdad es que es un orgullo mostrar mi solidaridad, como venimos haciendo en los últimos meses con el pueblo colombiano, que tan valientemente se ha enfrentado a las medidas neoliberales y a la represión del gobierno de extrema derecha de Iván Duque. A mí mi intención era, yo creo que fundamental, hablar de la implicación de las instituciones europeas en el desarrollo también del Fondo Fiduciario para la Paz, de la implicación de Europa en la paz en Colombia y también sus vinculaciones a través de los acuerdos comerciales y por último, bueno, pues la solidaridad que también se ha mostrado desde aquí al paro nacional. Yo creo que es muy importante ver cómo en los últimos años, yo creo que las instituciones europeas han intentado dar un discurso, un mantra de que la construcción de la paz no era una cosa fácil, y yo creo que esto es cierto, que teníamos que apoyar a las autoridades colombianas sin criticarlas. Yo creo que esto no solo no debería de ser así, sino que es un sinsentido, pero que incluso nos decían que había que darles más tiempo. Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede defender ya esta posición sin que se le caiga la cara de vergüenza. Sobre todo después de la violencia política, de la represión desatadas durante el paro nacional en Colombia. Y yo creo que es muy importante porque esta violencia tiene mucho que ver con la no aplicación de los acuerdos de paz. Todavía hoy hay puntos fundamentales del acuerdo que apenas se han empezado a implementar, como por ejemplo la promesa de reforma agraria que corrija la desigualdad o el desigual reparto de la tierra en Colombia, o el incumplimiento de las 122 medidas de género y la elaboración de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Colombia ha sido históricamente, yo creo que otros ponentes lo han dicho antes que yo, uno de los países más peligrosos
para ejercer el sindicalismo o para defender la tierra o los derechos humanos. Y esto ha sido por una práctica sistemática de persecución, de estigmatización y de violencia política. Y esto no ha cambiado a pesar justamente de la firma de los acuerdos de paz, unos acuerdos que abrieron una ventana de oportunidad para promocionar o para profundizar la promoción de una agenda laboral y sindical para la paz. De hecho, nosotros entendíamos desde aquí, desde Europa, que este escenario, el del acuerdo de paz, habría una serie de retos y desafíos como la apuesta por avanzar en el esclarecimiento histórico y judicial de la violencia antisindical ocurrida en el marco del conflicto armado, su reconocimiento desde una perspectiva amplia, así como el acceso a garantías de no repetición y a la reparación integral al movimiento sindical en tanto como sujeto colectivo de victimización en medio de la guerra. 5 años después y millones de euros, constatamos como el gobierno de Iván Duque no ha parado de poner palos en las ruedas al proceso de paz. Y mientras tanto, la violencia política no ha dejado de aumentar. Tampoco las violaciones de derechos humanos, sobre todo en defensores y en líderes sociales, así como la militarización creciente de la vida social del país, que ha aumentado de una forma exponencial, sobre todo la represión violenta por parte de la fuerza pública frente a reivindicaciones populares. Y yo creo que el paro y la violencia que se ha ejercido contra el paro, yo creo que es un ejemplo justamente de esto. Y el elemento central es que no hay voluntad por parte del gobierno colombiano para implementar lo acordado y para construir un país en paz. Y de hecho, en la práctica, y aquí esto es importante, el papel de Europa frente al incumplimiento de los acuerdos y a la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia, un papel que debería de haber sido activo como justamente financiador del Fondo Fiduciario para la Paz, el papel de la Unión Europea se podría resumir en desvergüenza, o que la desvergüenza no tiene límites, o todo vale, en cierta medida, para asegurarle el negocio de las multinacionales europeas. Hay que recordar que desde la irrupción del paro nacional, el lavado de cara del gobierno colombiano en Europa ha estado a la orden del día. La canciller colombiana visitó Europa en mayo después de deslegitimar a los manifestantes y justificar la represión al mismo tiempo que se atacaba a la minga indígena o que Duque decretaba el cierre perimetral del Valle del Cauca. En septiembre, mientras la sociedad civil colombiana denunciaba las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas y consentidas por el gobierno de Duque, y se contaban en ese momento al menos 87 personas fallecidas o asesinadas desde el inicio del año por parte de cuerpos policiales o paramilitares en el contexto de la represión, el alto comisionado para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, se enorgullecía de llevar las relaciones de la Unión Europea con Colombia un paso más allá a través de la firma de un memorándum de entendimiento, un auténtico memorándum de la vergüenza, porque enviaba un mensaje firme de apoyo al gobierno colombiano, pese a la implicación de este en graves violaciones de los derechos humanos. Incluso en septiembre, Iván Duque fue invitado con honores por parte del gobierno español, que incluso le condecoró. Realmente la Unión Europea y gran parte de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han puesto una alfombra roja al gobierno de Duque, una alfombra roja de sangre. Y yo creo que esto es muy importante, entender que esto es por la primacía fundamental de los intereses de las multinacionales europeas. Y es que hemos reclamado, por ejemplo, la activación de la cláusula de derechos humanos contemplada en el Acuerdo Comercial Unión Europea-Colombia. Y la Comisión Europea nos ha llegado a decir que no estaba corroborado el carácter sistemático de las violaciones de derechos humanos que se estaban dando en el marco del paro nacional. Esto es una auténtica vergüenza. No solo se ha puesto barreras activas a aplicar esta cláusula, sino que la misma Comisión Europea ha fallado en su deber en cuanto al propio tratado
comercial. No ha realizado informes completos sobre la implementación de este acuerdo y el efecto que tiene sobre la clase obrera y campesina colombiana. Guarda silencio sobre las consecuencias que tiene este acuerdo en cuanto a los estándares sociales y laborales que han ido justamente hacia atrás. Es muy ilustrador que tanto este acuerdo como otros que mantiene la Unión Europea no incluyan mecanismos vinculantes que garanticen los derechos laborales. Hemos visto como el aumento de la importación de materias primas, que supone evidentemente problemas en torno a un modelo extractivista y de dependencia, no le ha seguido una mejora adicional en las condiciones de trabajo y de vida de las y los colombianos. Vemos como muy al contrario se ha aumentado justamente, ha aumentado la precariedad, han bajado los costes laborales y se ha obstaculizado la actividad sindical. De hecho, se han extendido los pactos colectivos denunciados por constituir una estrategia que debilita la propia actividad sindical en Colombia y no se han aumentado los programas de inspección laboral. De hecho, el gobierno colombiano no ha respetado tampoco la obligación contemplada en el acuerdo de hacer seguimiento en materia laboral, como sí que estaba reflejado. Y este seguimiento, a nuestro parecer, debe incluir a los representantes sindicales de la sociedad civil que se dedican a supervisar el cumplimiento de normas y derechos laborales. Es decir, hay un incremento de la precariedad laboral, hay una reprimización de la economía, del reforzamiento de un modelo económico neoliberal y extractivista basado y en torno justamente a la aplicación de este acuerdo comercial. Y es importante recalcar que la Unión Europea y sus multinacionales no solo son culpables de amparar la represión del gobierno de Iván Duque, sino que el acuerdo comercial firmado con Colombia, que favorece estas lógicas extractivistas y neocoloniales, está también detrás de buena parte de las problemáticas económicas y laborales. Yo creo que es muy importante hablar de que en Europa no es solo la Unión Europea. En Europa ha habido, más allá de esta actitud vergonzosa, vergonzante e indigna de las instituciones europeas que solo han mirado por el interés de las élites y de las multinacionales, también en Europa ha habido un pueblo solidarios, movilizaciones solidarias con el paro en Colombia. Hay que poner en valor la gran movilización de la diáspora colombiana en toda Europa, el apoyo y la solidaridad de cientos de organizaciones sociales europeas con el paro en Colombia. De hecho, en el Parlamento Europeo, buen número de diputados, entre los que yo me encuentro, hemos denunciado la vergonzante actitud de la Comisión Europea ante la represión del gobierno colombiano. Hemos denunciado la misma represión del gobierno colombiano, defendiendo que la Unión Europea debería de condicionar los fondos que destina al fortalecimiento de la justicia y la fiscalía a resultados en materia de derechos humanos, por ejemplo, resultados en la denuncia de vulneraciones cometidas durante el paro. Hemos propuesto el mantenimiento del Fondo Fiduciario Europeo más allá de estos 5 años de aplicación de los procesos de paz, pero con un control parlamentario efectivo, un aumento de los fondos directos a las organizaciones sociales y la participación de la sociedad civil en la decisión de a dónde van justamente estos fondos. También hemos pedido una auditoría para evaluar los resultados de la aplicación de estos fondos, como podrían ser la implementación urgente de la reforma agraria o el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Hemos pedido también la suspensión del acuerdo comercial firmado con Colombia hasta que se respeten los derechos humanos y sobre todo se depuren las responsabilidades políticas y jurídicas de la represión ejercida contra el pueblo colombiano. En resumen, hemos pedido medidas reales que garanticen el derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta es un derecho fundamental para poder construir un país en paz y para poder construir una democracia que se merezca ese nombre, democracia. Yo creo que es fundamental, y nosotros, con esto quiero terminar, decir que mostramos toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano, toda nuestra solidaridad justamente a las personas que han salido a defender sus derechos en el paro nacional, y que solo hay un lugar justamente para Duque
y su gobierno para un gobierno que le ha declarado la guerra a su propio pueblo. Y ese lugar es mandarles al basurero de la historia. Y el problema es que han ejercido tanta violencia porque saben que una victoria en Colombia, una victoria es contagiosa. Y es contagiosa para el conjunto del continente, porque nuestra solidaridad con el pueblo colombiano va más allá. También es nuestra entender que su victoria contra el neoliberalismo es nuestra victoria, que un continente latinoamericano en pie contra el neoliberalismo es una oportunidad de futuro, no solo para Latinoamérica, sino también para los pueblos de Europa. Desde aquí, desde Bélgica, desde el Parlamento Europeo, mandarles un afectuoso y cariñoso abrazo, porque su victoria será la nuestra. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.